Hola, bienvenidos. El día de hoy veremos cuáles son los 5 pasos que tienen que seguir las personas morales para empezar a facturar en el SAT. El primer paso es constituir una sociedad y para ello tienes diferentes opciones. Dependerá de la que más te convenga, dependerá un poco de la actividad que vas a desarrollar. Estas sociedades se deben de constituir ante un fedatario público, que normalmente es un notario, y además deben de inscribirse ante el Registro Público de Comercio. ¿Esto por qué? Porque debe de surtir efectos ese acto que se hizo ante terceros. Por ejemplo, después de que ustedes constituyeron una sociedad, la inscribieron en el SAT y quieren obtener una cuenta bancaria, lo que les van a pedir es el acta constitutiva de la sociedad, pero ya inscrita en el Registro Público de Comercio. Entonces, ese paso también es muy importante. Ahora, entrando un poquito en los tipos de sociedades que existen, la más conocida seguramente será la sociedad anónima, que es la primera que tenemos aquí en la presentación. Hay una variante que no tiene mucho tiempo que salió, que se llama la Sociedad Anónima Promotora de Inversión. En ese caso es ocupada sobre todo para empresas que inician, startups, y todas aquellas que están previendo que algún fondo, por ejemplo, o algún inversionista les ponga capital. Es una empresa, es un tipo de sociedad mucho más flexible para este tipo de situaciones. Otro tipo de sociedad es la sociedad de responsabilidad limitada. La otra es una sociedad civil, que esa se ocupa principalmente para aquellas sociedades que se van a dedicar a prestar servicios profesionales. Despachos de abogados, de arquitectos, de contadores o todo este tipo de actividades que se realizan. Una asociación civil la vemos sobre todo para un tema de una fundación, por ejemplo, o un colegio, podría estar constituido mediante la figura de asociación civil. Luego la sociedad cooperativa, eso dependerá de las necesidades de los cooperativistas. Algunos la utilizan para satisfacer sus propias necesidades y otros para satisfacer necesidades de terceros. Por ejemplo, la cooperativa Cruz Azul, que es muy añeja, pero está constituida en ese formato y lo que hace al final es resolver el problema de un tercero. Hay una muy particular que se creó, más bien se creó el año pasado, que es la Sociedad por Acciones Simplificada. En este caso, este tipo de sociedad inclusive puede ser constituida por una sola persona. Hay algunas otras restricciones ahí. Está enfocada sobre todo en un tema de microempresas, porque inclusive para efectos fiscales tiene un límite de que solamente podrá facturar hasta 5 millones de pesos. Entonces, si tú eres o más bien si tu expectativa es llegar solo hasta ese límite, puede ser algo que te pueda servir, ya que inclusive las SAS no son necesario que se inscriban ante un fedatario público y en teoría las puedes constituir en un solo día. Es una figura que apenas va a ir tomando fuerza, dependerá de cómo vaya evolucionando y de la aceptación que tenga en el mercado. De hecho, en este sentido, comentarles, en el momento que ¿cuál es el momento en el que tú quieres constituir una sociedad? Seguramente empezaste tu negocio como persona física, fuiste creciendo y en algún momento entraste a lo que son las ligas mayores. Y ya en ese nicho hay muchos clientes que no les da confianza que una persona física como tal se presente ante ellos a prestar o a venderles algún producto, ¿no? Lo que tienes que hacer entonces en ese momento son justamente algunas de las razones por las cuales tienes que constituir una sociedad, es que tu cliente ya te pida una persona moral para que tú le sigas prestando esos servicios. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado. Creo que esto es sobre lo más importante de una sociedad. En la sociedad se funda o se crea a través del acta constitutiva, que es el símil a un acta de nacimiento para una persona física. Ahora, dentro de ese documento, lo que se ponen son las reglas del juego, tanto de la operación que se va a tener todo día con día, hasta inclusive las reglas del divorcio. Es muy importante considerar esta parte. No pensemos que los socios van a estar contentos para toda la vida. Hay que considerar que puede haber problemas, que puede haber momentos de decisiones importantes y es mejor que desde el principio se tengan asentadas todas esas reglas muy bien definidas, y para ello lo más recomendable es poder asesorarse con un abogado o en la notaría. Normalmente los abogados están para recomendarles este tipo de situaciones. Entonces, no lo olviden, las reglas del juego son muy importantes. Inclusive, otro punto que les puedo comentar en este caso es el tema de las acciones o partes sociales, dependiendo del tipo de sociedad que hayan elegido.
En este caso puede haber diferentes tipos, la serie A, la serie B o como ustedes le nombren, y las diferencias son básicamente en los derechos y obligaciones que tienen. Hay algunos, a lo mejor los socios fundadores pues tienen la serie A, en donde tienen los derechos máximos, todas las obligaciones, etcétera. Y la serie B, por ejemplo, servirá para aquellos nuevos accionistas que se vayan incorporando y que no van a tener los mismos derechos que los fundadores. Entonces, justo lo que les quiero de alguna manera hacer ver es que en el acta constitutiva es donde se tienen todos los detalles de cómo va a operar la sociedad. Evidentemente, con posterioridad ustedes pueden hacer cambios, ¿no? Pueden ir ajustando las reglas sin ningún problema. Ahora, es muy importante también aprovechar para decirles, para pasar al siguiente paso, que aunque una sociedad tiene vida propia, es una entidad jurídica totalmente diferente a sus socios, ¿no? No es que pueda ir la sociedad caminando ahí por la calle y hacer todos los trámites. Debe tener siempre un representante legal que evidentemente será una persona física. Ese representante legal también es definido y designado por los accionistas y es quien, entre otras cosas, hará el trámite, por ejemplo, de inscripción ante el SAT, ¿sale? Entonces, este es todo el tema de cómo constituir una sociedad, qué tipo de sociedad elegir. Ahora, el siguiente paso es qué tipo de actividad voy a llevar a cabo. Y nos dividimos en dos grandes rubros. Los que se dedicarían al tema de servicios y comercio, que para efectos de la ley del impuesto sobre la renta estarían ubicados en el título 2. Aquí es donde la mayoría de las sociedades estarían tributando, ¿sale? Y una diferencia muy importante es en cuanto al tema de las sociedades civiles. ¿Por qué? Porque las sociedades civiles pagan impuestos únicamente o basados en flujo de efectivo. ¿Qué quiere decir eso? Que si emiten una factura y la cobran, entonces pagan impuesto. Contrario a prácticamente todas las demás sociedades, en el momento en el que emitan una factura, en ese momento ya están obligados a pagar impuestos. Es una diferencia muy importante, sobre todo en temas de flujo, pero evidentemente no todos pueden ser una sociedad civil. Ya lo decía que se ocupa básicamente para tema de prestación de servicios profesionales, entonces habrá ahí que revisar si yo puedo ser una sociedad civil, pues pagaré impuestos de esa manera. Ahora, hasta este momento he hablado del impuesto sobre la renta, pero evidentemente todas las sociedades también pueden pagar, dependiendo de las reglas evidentemente, otros impuestos como son el IVA, el impuesto al valor agregado, o el IEPS si hacen ese tipo de actividades, o también el tema de retenciones, porque las sociedades al hacer pagos a las personas físicas, por ejemplo, por sueldos o por honorarios o para arrendamiento, están obligados a retener ese dinero y luego dárselo o pagárselo al SAT, ¿sale? No es un dinero de la sociedad, sino se lo quitó a un tercero, lo toma y luego lo entera, ¿correcto? Ahora, el otro gran rubro de sociedades son aquellas que son o que operan sin fin de lucro, ¿no? El ejemplo más claro podría ser una fundación que en teoría no persigue un fin de lucro, por lo tanto se convierte en un no contribuyente del impuesto sobre la renta. Y todas las reglas fiscales en este sentido están contenidas en el título 3 de la ley. Hay otros tipos de sociedades, o más bien otros tipos de regímenes incluidos en la ley del impuesto sobre la renta, como el régimen de coordinados que se refiere básicamente al tema de autotransporte, ¿no? Ya sea de pasajeros o de carga. Y otro régimen es el de régimen de actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras, en general de actividades primarias. Sin embargo, los primeros dos que mencioné son los que agrupan el mayor volumen de sociedades. Entonces, una vez que ya tienes definido cuál es la actividad que vas a realizar, pues seguramente también estarás definiendo en qué título de la ley del impuesto sobre la renta te vas a ubicar y de esa manera empezar a conocer cuáles son las obligaciones que tienes. En términos generales, para efectos de impuesto sobre la renta, se hacen pagos provisionales mensuales que son a cuenta del impuesto anual. Y el impuesto anual se hace al siguiente año durante los primeros 3 meses y de acuerdo al cálculo lo que se hace o si se obtiene un ISR por pagar, le restas lo que ya hayas ido pagando durante los meses, ¿no? Entonces, en términos muy generales, esa es la forma de pagar impuestos y por otro lado, lo que es IVA y IEPS hacen pagos normalmente mensuales
y esos son impuestos definitivos, es decir, que no hay un impuesto anual, ¿correcto? Las retenciones también se van enterando de manera mensual y bueno, en general dependerá, tienen muchas más obligaciones, pero obviamente hay que ir entrando en los detalles en cada o dependiendo del régimen en el que te localices. Yo diría que hasta aquí es lo más importante del tema de cómo constituir una sociedad o en qué régimen voy a pagar impuestos. Lo que vamos a ver a continuación, por supuesto que es importante, de otra manera no podrás empezar a facturar, pero yo diría que es mera tramitología. Un poco de burocracia sí, pero lo que sigue es simplemente llevar a cabo un trámite para inscribir tu sociedad y luego obtener lo necesario para empezar a facturar. Entonces, el punto 3 es ¿cuál es el trámite que tengo que realizar? Lo que normalmente se hace es, en la página del SAT existe una preinscripción. Es el llenado de un formulario, de un cuestionario que te va haciendo diferentes preguntas. ¿Cuándo constituiste la sociedad? ¿Qué tipo de sociedad? ¿Quiénes son los socios? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Dónde está tu domicilio? En fin, todo este tipo de preguntas que ayudarán de alguna manera al SAT a ubicarte efectivamente en el régimen que te corresponde de acuerdo a lo que le indicaste. Inclusive, por ejemplo, para efectos de las retenciones que les comentaba hace un momento, te preguntará si vas a tener empleados o si vas a pagar honorarios o si vas a pagar arrendamiento. Es decir, todo este tipo de situaciones las va contemplando en ese cuestionario. Una vez que tú lo llenaste, inmediatamente ahí te arroja la oportunidad de obtener una cita. Esa cita es simplemente para asistir al SAT y para culminar con tu trámite. Cuando vayas al SAT, lo que te van a pedir es el acta constitutiva, ¿no? Que ya hablamos de ella al principio, las reglas del juego. Este es el acta de nacimiento de tu sociedad. Luego te van a pedir el poder del representante legal. Ya les decía, no es que la sociedad pueda ir por sí misma a inscribirse. Tiene que haber alguien que vaya en representación de esa sociedad a hacer el trámite. Generalmente, sobre todo al inicio, y si son los socios los que se convierten en representantes legales, ese poder estará incluido dentro del acta constitutiva, así que no habrá un documento adicional. En algunas otras ocasiones, cuando los socios, voy a decir, son demasiado importantes y designan pues al contador o al administrador o a cualquier otra persona para realizar los trámites, entonces sí habrá dos documentos, el acta constitutiva y el poder del representante legal. Te pedirán también tu comprobante de domicilio y, por supuesto, la identificación del representante legal, pues bueno, para cerciorarse de que es la persona que dice ser. Ahora, al finalizar, en ese mismo día, de alguna forma te vuelven a hacer el cuestionario. Por supuesto que gran parte de la información tú ya la prellenaste, ¿no? Y al finalizar lo que obtienes es la solicitud de inscripción al RFC y el acuse de inscripción también al RFC. Son los documentos que validarán, ¿no?, para posteriores trámites que tu sociedad ya está inscrita en el SAT. Por supuesto que otras características de estos comprobantes será que ahí vienen tus obligaciones fiscales, en qué régimen estás, cuándo te inscribiste, qué es lo que tienes que hacer, cuándo tienes que pagar impuestos, cuándo no, etcétera. Toda esta información vendrá ahí. Y ese documento es muy importante porque cuando estés haciendo los siguientes trámites, inscripción al IMSS, inscripción a la tesorería pues estatal o para ir al banco o cualquier otro trámite, inclusive con tus clientes que te piden registrarte como proveedor, también te pedirán este documento. Así es que es muy importante que lo guardes bien, inclusive que lo escanees, ¿no?, para que lo tengas disponible para estarlo enviando cuando tengas que hacer este tipo de trámites. Una situación muy particular. El Código Fiscal nos obliga a inscribir a las sociedades dentro del mes siguiente a que se constituyó, ¿no? Si lo haces después, mientras lo hagas espontáneamente, es decir, que no hayan venido a reclamarte el SAT de que no lo has inscrito, no pasará a mayores, ¿no? Pero es recomendable, o el código indica que será dentro del mes siguiente a que se constituyó, ¿correcto? Ya llevamos 3 pasos. El paso número 4, insisto, otra vez, un tema de tramitología. Y aquí ya no hay realmente gran ciencia, pero hay que saberlo, ¿no?
Debes de obtener la firma electrónica. ¿Y la firma electrónica de quién me estoy refiriendo? De la sociedad, por supuesto. Otra vez, tiene figura, o más bien, tiene es una entidad jurídica totalmente independiente, ¿no? Por eso tiene todos sus estatutos bien configurados, pero hay alguien que la tiene que ir a tramitar. Ahora, para efectos de tramitar la firma electrónica o la e-firma, como se llama ahora, de la sociedad, primeramente el representante legal deberá contar también con su e-firma, ¿no? Si no cuenta con ella, el representante legal deberá obtenerla en ese momento y realizar el trámite. ¿Qué te pedirán? Bueno, pues básicamente un correo electrónico, ¿no? Te pedirán también un USB para que ahí te pongan los archivos, el .key, el .ser, y de esa manera ya la sociedad pueda obtener la firma electrónica. Por supuesto que también te pedirán el acta constitutiva, el poder representante legal y su identificación, pero como lo estarás haciendo en el mismo momento, pues ya los llevas ahí, entonces ya no tienes de qué preocuparte en ese sentido, ¿sale? ¿Qué pasaría si tu representante legal no cuenta con firma electrónica en ese momento? Bueno, en primera instancia no podría realizar el trámite de la sociedad, tendría que esperarse. Si hay algunos funcionarios o algunos servidores públicos pues que de alguna manera te ayudan y en ese momento puedes realizar o puedes tramitar la firma electrónica tú como persona física. Pero si no lo haces, pues tendrás que salir, tendrás que sacar una cita, obtener la firma electrónica del representante legal y luego obtener la de la sociedad, ¿correcto? El trámite para la persona física pues es muy fácil. La primera vez deberá acudir al SAT, deberá llevar pues su CURP, su identificación, nuevamente el tema de la contraseña, el correo electrónico, el USB para tener los archivos, y si es una renovación, acuérdense que este trámite lo puedes hacer a través de internet, ¿sale? Si tu firma electrónica está vigente, no tienes necesidad de estar yendo a las oficinas, puedes hacerlo mediante internet, ¿sale? Ahora, si ya cuentas con la firma electrónica de la sociedad y quieres facturar en la página del SAT, lo puedes hacer. No tienes ningún problema. Con ese solo documento o con la e-firma es suficiente para empezar a facturar. Ahora, recuerden que la página del SAT no es la más amigable, no, de repente puede tener ahí un tema de velocidad, entonces si queremos añadir nuestro logo, cosas de ese estilo, simplemente no lo podemos hacer. Sin embargo, bueno, pues es importante decirles que si vas a facturar ahí porque ya tienes prisa de hacerlo, obteniendo la firma electrónica, lo puedes hacer. Ahora, el siguiente paso ya es obtener el certificado de sello digital. Si tienes, más bien, ya decía que puedes facturar en la página del SAT, ¿vale? Si lo quieres hacer en cualquier otra plataforma, lo que vas a necesitar es este certificado de sello digital. Primero debiste tramitar la e-firma porque sin ella no puedes obtener el certificado. Una vez que obtienes el certificado, entonces ya puedes facturar en cualquier otra plataforma, ¿no? De hecho, nuestro equipo de soporte siempre tiene esa pregunta por parte de nuestros usuarios porque se confunden. En ambos casos, tanto en la firma electrónica como en el certificado de sello digital, obtenemos un archivo .key y un archivo .ser. Y entonces llegan los usuarios, oye, es que aquí están mi .ser, pero no puedo facturar. Lo que sucede es que ese .ser está ligado a la e-firma y entonces para facturar en cualquier plataforma no te sirve. Lo que necesitas es el certificado ligado al certificado el .ser ligado al certificado de sello digital. Esa diferenciación es muy importante para que no se confundan y de esa manera sepan que van a tener dos archivos .ser, el de la e-firma y el del certificado de sello digital. ¿Cómo tramitarlo? Muy sencillo. En la página del SAT descargas una aplicación que se llama Certifica, llenas algunos datos que te piden, datos generales, vuelves a poner tu correo electrónico, una contraseña puede ser la misma evidentemente que utilizaste para la e-firma o puede ser otra, pero es una contraseña que vas a utilizar para el certificado de sello digital y vas a obtener el archivo .key y vas a obtener otro archivo que es .sdg. Una vez que obtienes ese archivo te vas
al portal del SAT, que también es una sección que se llama CertiSat, ¿no? Que ahí en la presentación pueden ustedes ver la liga, ¿sale? Y ahí, ya estando ahí, lo que haces es, utilizando tu e-firma, haces el envío de la solicitud del certificado de sello digital. Muy importante lo siguiente que les voy a indicar. Normalmente el SAT se da hasta 72 horas para que tú puedas obtener ese certificado. Entonces, no por el hecho de que tú lo hayas tramitado en ese momento ya lo vas a obtener y dices, ya lo obtengo y me voy a facturar. No, muchas veces hay que esperar esas 72 horas, a veces es menos tiempo. Entonces, hay que hacerlo con tiempo, ¿no? Hay que estar viendo en qué momento voy a necesitar esto para realizarlo y no estar ahí con prisas. Entonces, una vez que obtienes ese certificado, tú ya tienes, digamos, todos los 5 pasos para poder facturar ahora sí por medio de la persona moral, por medio de tu sociedad. Entonces, haciendo un resumen, nada más de estos 5 pasos que hemos visto, el primero es constituir una sociedad. Acuérdense que es ante fedatario público y dependerá de las sociedades o del tipo de actividad que vas a realizar, dependerá la sociedad que vas a elegir. Segundo, justamente, otra vez, dependiendo de la actividad que vas a realizar, es el régimen fiscal en el cual vas a quedar posicionado y sobre el cual vas a pagar impuestos y vas a tener tus obligaciones fiscales. Recuerden que los impuestos son principalmente ISR, IVA, IEPS y retenciones, ¿sale? El tercer paso es inscribir a la sociedad en el SAT, ¿sale? Es por medio de cuestionarios, hay que hacer algunos trámites, habrá que ir al SAT, en fin, tramitología pura. El siguiente paso es obtener tu e-firma. Muchas veces la obtienes al mismo tiempo que estás inscribiendo a la sociedad. Nuevamente, un tema de trámite, alguna parte se hace en internet, otra sí se tiene que sacar cita para ir a tramitarla, ¿sale? Y por último, el certificado de sello digital. Ese es el quinto paso. Una vez que obtuviste la e-firma, obtienes el certificado de sello digital. Habiendo recorrido todo este proceso, ya estarás listo para facturar. Y justamente me gustaría mostrarles cómo se hace una factura en Gestionix. Vamos a hacerla muy rápido, no me voy a tardar nada. Evidentemente yo ya hice, yo ya obtuve mi certificado, ya lo adjunté aquí en Gestionix y lo único que tengo que hacer es darle clic a este botón de más venta. Recuerden que Gestionix funciona completamente en la nube, no necesitan instalar nada en su computadora, sino simplemente con una conexión a internet. Ahora, ya escogieron más venta, van a escoger el tipo de comprobante, por ejemplo aquí, factura. En este caso van a buscar un cliente, voy a ponerle aquí por ejemplo La Palma, ¿sale? La fecha en que voy a hacer la factura, en el caso de que ya tenga los datos de la cuenta, los puedo poner aquí. El uso del CFDI, que este es un dato nuevo en versión 3.3, me lo tiene que indicar quien va a recibir la factura, para qué lo va a utilizar. Por ejemplo, aquí le voy a poner gastos en general, la moneda, ¿sale? Y después de eso en este caso voy a elegir los productos que voy a vender. Por ejemplo, le voy a escribir aquí parrilla. Tenemos una parrilla para asar. Fíjense cómo aquí ya está incluida la clave del SAT, ¿no? Del nuevo catálogo para versión 3.3 y también en el caso de la unidad de medida. Lo demás es el precio unitario, en este caso tiene IVA y todo lo demás ya se hace por sí solo. Voy a elegir otro producto nada más para que vean cómo funciona muy rápidamente la plataforma. Vuelvo a escribir parrilla, pero ahora será la parrilla profesional. Igualmente ya tiene la clave del SAT aquí elegida, en el caso de la pieza también del catálogo y todo lo demás ya está en automático porque previamente configuré los productos, el precio, que tiene IVA, etcétera, etcétera. ¿Sale? Ahora, si yo quiero marcarla como cobrado en este caso, le voy a decir que sí. Lo voy a decir que lo cobré en una cuenta que es esta de Bancomer. La forma de pago, pues elijo o efectivo, tarjeta, transferencia o los que ya conocemos. Esto es por medio de simplemente abrir los combos y elegir cuál es el tipo de pago o la forma de pago que me están realizando, ¿sale? Esto es muy importante comentarles, es una versión 3.3, es una versión que empezó vigencia en julio pasado y que, bueno, hay que irse acostumbrando porque en diciembre ya será completamente obligatoria. Una vez que ya llenaron esos datos, le dan clic en siguiente y les arroja una vista previa de lo que es la factura, ¿sale?
Ya que la tienen, lo que pueden hacer es darle clic nuevamente en siguiente y la factura en ese momento se estará generando. De esa manera, la persona moral ya facturó. Evidentemente recorrimos todo el proceso, pero aquí es donde ya se culmina, donde ya pueden empezar a facturar. Y de hecho, por ejemplo, Gestionix también está configurado para que en ese mismo momento lo envíen por correo electrónico a sus clientes. ¿Sale? Muy bien, pues entonces estos son los 5 pasos que una persona moral debe seguir para empezar a facturar en el SAT. Y por último, recuerden que pueden elegir entre facturar en el SAT, para lo cual basta la e-firma, o facturar en cualquier otra plataforma, para lo cual necesitarán haber tramitado también el certificado de sello digital. ¿Sale? Muchísimas gracias. Los espero en la siguiente ocasión, en donde veremos un tema nuevo. Muchas gracias por seguirnos en Facebook. Recuerden darle like y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.